Libro de Esdras, en el capítulo 6 de Esdras. Hemos estado ya hablando acerca del avivamiento espiritual y cómo se manifiesta en nuestras vidas, cómo el Señor actuó en la vida de las personas en Palestina, en el tiempo en que toda la ciudad y el templo había sido destruido y que había permanecido por muchos años destruido en las ruinas, y nadie se había dignado de los que se habían quedado a vivir allí a levantar muros, a levantar un lugar para adorar a Dios, y simplemente habían hecho su estilo de vida diferente a lo que llevaban antes para Dios. Es ahí donde Dios tiene que intervenir en la vida de los seres humanos para llamarnos la atención a ver realmente lo que el Señor quiere que hagamos. A veces nosotros pasamos desapercibido lo que Dios exige de nosotros, y nos hemos llegado a acomodar a ver ciertas circunstancias como normales, simplemente porque así hemos considerado que se han dado las cosas. Y hemos llegado a dejar de hacer cosas que antes hacíamos para el Señor, muy animados, muy deseosos, y que lo hemos dejado a un lado, simple y sencillamente porque nos hemos acostumbrado a otra forma de vivir, a otra forma de ver lo que Dios está exigiendo de nosotros. Esa era la experiencia del pueblo de Israel en ese tiempo. Años de alejamiento, años de desánimo, años de estar fuera de la voluntad de Dios, pero al final de cuentas llamándose el pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios, pueblo de nación, de ser un pueblo santo, una nación que glorifica al Señor, y simplemente con el nombre y los títulos, pero sin el accionar de parte de Dios en sus vidas. Antes de entrar en el pasaje de Esdras capítulo 6, que espero que tengan abiertos sus Biblias ya ahí, quiero dar lectura a otro libro importante que habla acerca de este tiempo en que el Señor obra en la vida de su pueblo. El Señor envió a varios profetas en los tiempos en que debía de obrarse y debía de reaccionarse ante las situaciones que se estaban dando, pero que el pueblo no había reaccionado, el pueblo no había tomado en consideración. Déjenme buscarlo porque se me perdió, lo tenía apartado y no lo tengo ahorita. Estaba buscando la señal, pero no lo tengo. Libro de Ageo, quiero dar lectura a ese libro de Ageo, capítulo 1, para que usted observe cuál era la situación de este libro o de este tiempo en que Israel estaba viviendo, luego de la oposición, luego del desánimo, luego de abandonar la obra de reconstrucción por 16 años. El Señor envía al profeta Ageo y dice estas palabras, capítulo 1: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel de Salatiel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos,
Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, que le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Todo el libro de Ageo nos habla acerca de este tiempo de zozobra, este tiempo de alejamiento, este tiempo de adormecimiento espiritual del pueblo. Y es cuando Dios dice a través de sus profetas: es necesario levantarnos y volver a hacer la obra para la cual hemos sido comisionados. Si se recuerdan, Zorobabel y Josué son los que Dios envió a través del rey Ciro desde Babilonia a Jerusalén como los encargados, los líderes dentro del pueblo. Zorobabel, el líder civil, el gobernador, y el Josué como el sumo sacerdote, ambos a cargos de la obra de reconstrucción. Pero todo el mundo se había ido a sus casas y se había encerrado en sus casas por temor a los enemigos. Y habían pasado 16 años encerrados, 16 años sin hacer algo en la obra del Señor. Tanto que el Señor tuvo que mandar a Ageo para decirles: despierten, es necesario volver al accionar de Dios. Porque la obra de Dios, en la obra de Dios, Dios utiliza a su pueblo para hacerla. Y Dios demanda que su pueblo se levante para hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Esto encontramos en el libro de Esdras, capítulo 6, versículos desde el 1 hasta el 12. No voy a meditar en todo el pasaje, pero sí voy a retomar algunos versículos que aparecen ahí, que nos muestran cómo Dios utiliza a personas, cómo Dios utiliza a hombres, a mujeres, cómo Dios utiliza a las personas que Él tiene designadas, no necesariamente dentro de su pueblo, pero que Él quiere accionar a través de ellas. Vea conmigo el versículo 3 al 5 del capítulo 6 de Esdras. Dice: en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus padres fuesen firmes. Su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, las cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Dios utiliza personas para hacer su obra, no importando que no sean sus hijos, su pueblo. Dios utiliza personas. Y aquí vemos personas que el Señor puede utilizar, ¿no es cierto? De hecho, deseamos, espero yo, que el Señor nos use para bendición de su obra. Pero aquí encontramos un personaje que no era del pueblo de Israel, el rey
Ciro, un rey pagano, un rey que no había conocido a Dios antes desde su niñez, no había conocido su palabra, no había escuchado de los portentos que Dios había hecho a través de su pueblo. Pero Dios está despertando y obrando a través de este hombre. En este pasaje nos muestra cómo Ciro hace un decreto para que regrese el pueblo a Israel, a Jerusalén, y haga todo esto. Y Dios mueve su corazón, no solamente para dar libertad al pueblo de ir, sino para que lleven la bendición de parte del reino de Babilonia, que en este caso era Medo-Persa. Y Él abre las puertas de su reino para que puedan sacar todo lo que puedan y puedan llevar a la casa del Dios de Israel. Y no solamente eso, Él recuerda a esos utensilios que fueron sacados por Nabucodonosor cuando conquistó Jerusalén para que los llevaran. Y simplemente lo que Esdras está haciendo a través de este relato en el capítulo 6 nos está recapitulando lo que ya nos dijo en el capítulo 1, pero para decirnos, Dios obra a través de personas, ¿sí? El Señor usa personas para hacer su trabajo, su obra en este mundo. El Señor no se vale de ángeles. El Señor no se vale de animales. El Señor no se vale de los muertos. El Señor se vale de las personas que estamos en este mundo. Y no importa que estemos dispuestos a obrar en beneficio de la obra del Señor. Si el Señor quiere hacer su obra, Él va a utilizar a cualquiera. Solo viene a mi mente estas palabras del apóstol Pablo cuando él estaba expresando acerca de la gran necesidad que tenía de compartir el evangelio a las personas, a los gentiles a quienes él había sido enviado para predicarles el mensaje de salvación. Él decía, mira, yo tengo esta gran necesidad de hablar, y si yo no pudiera hablar, entonces las piedras hablarían por mí. Y es importante que consideremos esto, hermanos, que el Señor quiere obrar a través de nosotros. Y qué bueno sería que cada uno de nosotros sintiéramos ese gran deseo de que el Señor nos escogiera a nosotros. No como cuando nos hacían preguntas en la escuela. Si usted se recuerda, cada vez que el maestro decía que iba a preguntarle a alguien, en lugar de nosotros levantar la mano, quizás hacíamos esto, ¿no es cierto? Nos escondíamos. Y yo espero que nosotros no estemos escondiéndonos. Yo espero que cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios está deseando utilizarnos para obrar dentro de su obra en este mundo, utilizarnos como instrumentos, que nosotros seamos los primeros en decir, Señor, aquí estoy yo, Señor, a mí, Señor, tómame a mí. Recuerdo algunos compañeros en la escuela, yo no era de esos, por cierto, pero recuerdo algunos compañeros en la escuela que siempre estaban con la mano levantada, siempre. El profesor quería saber algo y no sabían qué iba a preguntar, pero ya tenían la mano arriba. Yo procuraba mantenerla siempre abajo. Pero qué bueno pensar en la obra del Señor, que nosotros estemos en la disposición de hacerlo. Ciro no estaba con la mano levantada. Ciro no era un rey dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero Ciro, por ejemplo, fue uno de los reyes persas que se dieron cuenta cómo Dios obraba en la vida de su pueblo a través de Daniel, a través de Misael, a través de Asael, a través de estos amigos de Daniel, a quien Dios utilizó grandemente para dar un gran testimonio en tierra extranjera, donde no confiaban en el Dios de Israel, el verdadero Dios. Y Ciro pudo ver cómo el Señor se manifestaba personalmente, directamente con aquellos que son sus hijos fieles, que quieren glorificarle. Y a través de ese testimonio, el Señor obró en su vida, tocó su corazón e hizo que él reaccionara ante lo que Dios quería hacer, ante sus planes. Cualquiera puede decir, Ciro fue tocado simplemente por hacer justicia.
Él se dio cuenta de que Nabucodonosor había actuado tan mal con Israel que dijo: voy a dejar ir a esta gente de regreso para su tierra. Cualquiera puede pensarlo de la forma más humana, más humilde en cuanto a lo que pudo haber sentido Ciro. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor despertó el espíritu de Ciro. El que obró este accionar de Ciro no fue su buen corazón, sus buenos deseos, su deseo de hacer justicia a la humanidad. Fue que Dios tocó su vida. Y mis hermanos, quizás Dios está tocando nuestra vida y nosotros no estamos siendo sensibles al toque de nuestro Dios, a la voz de nuestro Dios. A veces pasamos desapercibida el accionar de Dios en nuestra vida y le echamos la culpa al destino, le echamos la culpa a las circunstancias. Nos pasan situaciones en nuestra vida de que nos pasan accidentes o evitamos accidentes y decimos que es gracias a la suerte que lo evitamos, cuando realmente es Dios obrando en nuestra vida, tocándonos, haciéndonos reaccionar ante la voz, ante el propósito de Dios en nosotros. Pasamos por situaciones difíciles en hogares, en familias, en matrimonios, y simplemente le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al mundo, le echamos la culpa a la suegra, le echamos la culpa a cualquier otro, pero no pensamos en que Dios está detrás de ese accionar, tocándonos, haciéndonos ver que necesitamos reaccionar. Mis hermanos, esto ocurre porque quizás nosotros nos hemos llegado a sentir con callos en nuestro corazón, a no dejar que podamos ser sensibles. No hay una sensibilidad porque hemos desarrollado esa capa gruesa de piel que nos hace no sentir lo que Dios está diciéndonos, no ver el accionar de Dios en favor de nosotros. Todos los días le pido a Dios que el Señor obre, por ejemplo, en mis hijos, en mis familiares, que Él toque sus corazones. Amén. Que Él les haga regresar a sus caminos. Pero cuando a veces hablo con ellos acerca de estas cosas espirituales, de cómo el Señor quiere tocar sus vidas, veo de que no hay sensibilidad. Veo que no hay disposición a escuchar la palabra de Dios. Yo sé que ustedes saben de lo que yo estoy hablando, porque no soy el único que está pasando por estas situaciones. Pero lo que puedo observar es que cada vez que nosotros nos vamos alejando y alejando y alejando y alejando más de Dios, vamos enfriándonos, como decía el hermano Gerardo ahora, ese carbón que está afuera, que va a llegar un punto en que se va a extinguir el fuego y vamos a enfriarnos, ya no vamos a ser sensibles. Así siento que está pasando con la humanidad en este tiempo. Se predica la palabra, se muestra el accionar de Dios, se mira palpablemente cómo Dios está tocando las vidas de las personas, y las personas sin reaccionar. Y no podemos ser sensibles a la voz de Dios. Un ejemplo muy positivo que yo observo en todo esto es al profeta Isaías. ¿Se recuerdan ese hombre? Isaías capítulo 6 nos narra esa reacción que ocurre en este hombre al ver el accionar de Dios. Dice la palabra del Señor que este hombre estaba en éxtasis, en una visión. Simplemente estaba observando un panorama celestial en su vida. Estaba viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado allá a la diestra de Dios, gobernando con sus santos ángeles, con sus querubines, y estaba viendo toda la adoración celestial en ese momento. Y en el momento en que él se da cuenta que estaba observando esa escena celestial, él declara: pobre de mí que soy muerto, porque estos ojos que están por pecado, plagados de pecado, de contaminación, han visto al Dios Todopoderoso. Y él cree que va a morir. Pero el Señor envía un ángel
y le toca con un carbón encendido y limpia su boca. Y comienza él a hablar con el Señor. Y cuando él se entera del propósito por el cual Dios está tocando su vida, llamándole la atención a través de esta visión de que hay necesidad de alcanzar al mundo para Dios, la declaración que sale de su boca es: heme aquí, envíame a mí. Yo no sé si usted está en el mismo sentir del profeta Isaías, de decir en este momento: Señor, me doy cuenta de que tú estás hablándome, me doy cuenta de que tú estás necesitando de mí para tu obra. Aquí estoy, Señor, listo. Haz de mí lo que tú quieras, ponme donde tú quieras, yo voy a hacerlo. ¿Se encuentra usted en la misma disposición? Ciro nos muestra en este pasaje de que estuvo dispuesto a hacerlo. No solamente de palabra, escribió, hizo un decreto y también mandó gente, levantó gente de su gobierno para que fueran con ellos, le cuidaran e hicieran cosas allá en favor del Dios que él no tenía, pero que el pueblo de Israel sí. Algo que nadie podía imaginar en ese momento. Dios usa a personas para hacer su obra. Personas aún fuera del pueblo del Señor. Si nosotros no hacemos la obra del Señor, otros las harán. ¿Sí? Sigamos. Versículos 1 y 2. Dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia, y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así memoria, y narra toda la memoria de lo que había sido escrito. Pero en los primeros pasajes que leí, 3 al 5, encontramos al rey Ciro. En los primeros 2 versículos del capítulo 6 encontramos al rey Darío, segundo en sucesión entre los medo-persas. Así que Ciro fue primer rey, hizo un decreto y envió a la gente. Pero este decreto fue traspapelado, fue enviado a otro palacio fuera de donde era el centro de gobierno, y había sido metido allá tanto tiempo que la gente ya no se acordaba de esto. Llega al poder el rey Darío, y que cuando llegan todas las quejas de aquellos que estaban viviendo a los alrededores de Jerusalén, y mandan cartas constantemente quejándose de que hay gente ahí queriendo levantarse en armas contra el imperio, que desconocían al rey que había en ese tiempo y que necesitaban parar esa obra, porque si dejaban que esa obra continuara, entonces el pueblo se iba a levantar en armas e iba a pelear contra el rey, iban a hacer infinidad de cosas. Tantas quejas que hubieron que llamaron la atención de ese segundo rey, Darío, para pensar: ¿qué hay que hacer aquí? Aquí hay necesidad de hacer algo. Y nuevamente la palabra de Dios nos dice que Dios tocó su corazón para actuar de la forma correcta en cuanto a esto. Él podía simplemente tomar decisión de decir: envíen el ejército y destruyan a toda esa gente que está allá. Él podía hacerlo, tenía todo el poder y la autoridad para hacerlo. Pero el Señor tocó su corazón para no hacer eso, lo obvio dentro de los humanos, sino lo que Él hizo por el toque de Dios fue ponerse a investigar. ¿Qué hizo mi sucesor? ¿Por qué esta gente tuvo que irse? Y mire, se interesó tanto que buscó en el centro de gobierno donde él gobernaba y no encontró nada. Y cualquiera hubiera dicho: pues no hay nada, pues entonces dejemos esto aquí y actuemos de diferente forma. No, Dios había tocado su corazón, así que Él hizo hasta lo imposible por encontrar aquello. Mandó gente a buscar a otros palacios en todas las provincias donde Él gobernaba, y en uno de ellos encontró escondido ese decreto de Ciro. Lo descubre, y entonces Él da un nuevo decreto,
o reafirma el decreto del rey Ciro y dice, él dijo esto, háganlo. Y ya no solamente hagan esto, sino cállense la boca, ya no sigan hablando más en contra de esta gente. Y en lugar de estar hablando, involúcrense ayudándoles y aportando de su bolsa para hacer este trabajo. Dios usa personas para hacer su obra, aunque esas personas no sean parte de su pueblo. Dos personajes vistos hasta este momento: Ciro y Darío, fuera del pueblo de Israel, paganos, pero que al final de cuentas Dios toca sus vidas, les hace actuar en favor de su pueblo y de su obra para hacer avanzar sus propósitos, para alcanzar a aquellas personas que pasarían luego por Jerusalén y verían que hay un altar elevado al Dios de Israel, al Dios verdadero, y que verían a través de este pueblo cómo el Señor obra en la vida de las personas. Mis hermanos, Dios quiere usarnos a nosotros. El Señor ha levantado un nuevo pueblo. El Señor Jesús dijo: y edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Sí? Y nosotros somos la iglesia de Cristo. Entre muchas congregaciones formamos la iglesia de Jesucristo. Y el Señor nos ha dado autoridad, nos ha dado poder para hacer cosas para Él. Pero muchos de nosotros no nos la hemos creído. Todavía estamos temblando ante la batalla. Todavía estamos faltos de deseos de involucrarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Quiero contarle algo con respecto a Israel, lo que sucedió con ellos. Dios en Éxodo capítulo 19 hizo un pacto con ellos. Y les dijo: vosotros seréis mi especial tesoro, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Ustedes serán la niña de mis ojos. Yo estaré con ustedes siempre. Yo les protegeré, yo les prosperaré en este mundo. Solamente que ustedes me hagan a mí su Dios. Y no tendrán dioses ajenos delante de mí. Me pondrán a mí en primer lugar en su vida. Todo su amor, con todas sus fuerzas, deberán ser hacia mí, dijo Dios. Y si ustedes hacen eso, entonces haré todas estas bendiciones con ustedes. Y el propósito de levantar un pueblo llamado Israel por parte de Dios no era simplemente que ellos se pasearan por este mundo luciendo sus alas, ¿sí?, mostrando sus colores, y que todo el mundo dijera: un israelita, uy, qué bueno, qué benditos son esa gente, ¿sí? Sino fue para que mostrara la misericordia de Dios, para que mostrara el poder de Dios, de que el Señor puede manifestarse aún a pesar de qué tan malo es el ser humano. La descripción que Dios hace de ese pueblo, de esa nación, de esa gente judía que se jacta tanto, es que son contumaces y rebeldes. Es decir, de corazón duro, que no le hacen caso a Dios, que se rebelan en contra de Dios, que siempre tienen la última palabra ante Dios. Pero el Señor en su misericordia les escogió. ¿Para qué? Para que fueran una nación que se convirtiera en un centro evangelístico a las naciones. Les puso en la media luna fértil. Muchos dicen ese lugar del ombligo del mundo. Y del mundo antiguo donde fue establecido Israel, era realmente el pasillo, el corredor de mercaderes, de gente inmigrante. Todo mundo que iba hacia el norte tenía que pasar por Jerusalén. Todo mundo que venía hacia el sur debía de pasar por Jerusalén. Las embarcaciones llegaban ahí al mar Mediterráneo, al área donde estaba la Palestina. Todo mundo debía de darse cuenta que ahí había una nación que glorificaba a Dios, que adoraba a un Dios diferente, que era diferente a todas las demás naciones, simplemente porque confiaba
en el único Dios verdadero. Pero ¿qué sucedió a esta nación? No hicieron lo que Dios les puso a hacer. Y el Señor les puso a un lado. En lugar de aceptar al Mesías, en lugar de recibir la bendición que Dios enviaba para ellos, el Cristo inmolado en la cruz, ellos le rechazaron, ellos le dieron la espalda, ellos le dijeron: crucifícale. Y el Señor los puso a un lado. Pero eso fue bendición para nosotros los gentiles, hermanos, porque el Señor levantó un nuevo pueblo, no de sangre, sino de muchas naciones, de muchas razas, de muchos lugares, pero para cumplir el mandato de nuestro Dios, de proclamar que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Pero la iglesia está metida en sus cuatro paredes. Pero la iglesia está tan conforme de ser como es, sin pensar en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Y estamos muy felices adorando a Dios en nuestras cuatro paredes. Estamos muy felices como estamos, pero no estamos pensando en lo que Dios quiere hacer con este mundo, con las personas que están a nuestro alrededor y que no conocen a Cristo. El pueblo de Israel está pagando las consecuencias por no hacer el propósito de Dios. Está puesto a un lado, está con un corazón endurecido, está allí solamente esperando la misericordia de Dios para ellos. Y en este tiempo Dios tiene a la iglesia para hacer su trabajo. Dios utiliza personas para hacer su obra, y aquí estamos los que Dios quiere utilizar. Pero necesitamos disponer nuestro corazón, nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestras capacidades para hacer la obra de Dios, mis hermanos. Ciro, Darío, Daniel, Isaías, infinidad de gente que podemos encontrar en la palabra de Dios, dispusieron su corazón para hacer la obra del Señor. ¿Qué responderá vida abundante hoy? ¿Estaremos nosotros dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos? ¿O cada uno de nosotros continuaremos haciendo lo que creemos que es mejor para nosotros? Termino diciendo lo que Israel pensaba en el tiempo en que Ageo llegó a predicarles. Capítulo 1 de Ageo, si se recuerdan, él dijo: ustedes están bien en sus casas, ustedes están metidos en sus cosas, ustedes están tranquilos en la forma en que están viviendo, pero mientras tanto Dios no tiene un lugar donde adorar, y cada uno felices haciendo su vida. Quizá nosotros estemos en la misma condición, hermanos, felices haciendo nuestra vida, buscando cómo ganar un poquito más, y no porque lo necesitemos, sino porque queremos hacer infinidad de cosas en nuestra mente. Hay muchos proyectos por hacer, pero en ninguno de estos proyectos se encuentra el propósito de Dios. Si me queda tiempo, si me queda esfuerzo, si me queda vida, entonces hago lo que Dios quiere. Pero mientras tanto yo me ocupo de todo esto, porque estos son mis sueños. Hemos llegado al país de la prosperidad, el país de las oportunidades, el país donde nosotros podemos hacer mucho, y nos hemos perdido entre los espinos. Nos hemos perdido entre el accionar de este mundo, corriendo de un lado a otro, y hemos perdido de vista lo que Dios nos tiene haciendo en este mundo. No estamos enfocados en lo que Dios quiere que hagamos. No estamos hablando de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No estamos presentando a este mundo que nosotros somos los servidores del Rey de Reyes, que estamos aquí para engrandecer su reino, para alcanzar más súbditos para Él, y que alcancen misericordia ante nuestro Dios. Es necesario, hermanos, que reaccionemos de una vez por todas, que consideremos que el Señor está hablándonos,
Y que el Señor quiere que usted y yo consideremos que somos los instrumentos en las manos de Dios. Y que estemos con la mano levantada diciéndole: Señor, aquí estoy yo. Yo quiero ir, yo quiero hacerlo, yo quiero glorificarte, yo quiero vivir para ti, yo quiero hacer tu obra. Tómame en cuenta, Señor, úsame para la gloria de tu nombre. Este es el deseo que Dios tiene para nosotros. Este es el deseo que Dios ha dado a la iglesia: vivir para Dios. Pero es imposible cuando nosotros no le damos cabida. Yo quiero terminar con una oración pidiendo que el Señor nos ayude a disponer nuestra vida, nuestro corazón, nuestras capacidades en las manos de Dios. Le invito a cerrar sus ojos. Señor, quiero pedirte por cada uno de nosotros que estamos aquí, que, Señor, tú nos has usado de diferentes formas, en diferentes oportunidades, Señor, y quizás todavía estemos jactándonos, Señor, de lo que hacíamos antes, cuando realmente estamos muy lejos de lo que hacíamos antes, Señor, porque nos hemos adormecido, nos hemos conformado, nos hemos debilitado, Señor, y ya no estamos accionando como debemos. Quizá porque nos hemos enredado, Señor, en nuestras ocupaciones diarias, en nuestros proyectos personales, y simplemente estamos pensando en nosotros y no en ti. Perdónanos, Señor, si ese es el caso, pero ayúdanos a reaccionar, Señor. Queremos vivir para ti, queremos ser usados por ti, Señor. Tú quieres usarnos a nosotros, pero no quieres hacerlo obligado. Quieres, Señor, tocar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para poder reaccionar delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles, a quitar todos esos obstáculos que nosotros mismos hemos puesto delante de ti, Señor, que nos hacen no escuchar tu voz, no sentir tu accionar en nosotros, Señor, y que podamos, Señor, hacer lo que el profeta Isaías hizo: heme aquí, envíame a mí. Ayúdanos, Señor. Y mientras están en oración, yo quiero preguntar si hay alguno aquí que todavía no ha entregado su vida a Jesucristo, todavía no tiene a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Yo quiero invitarle a que, si Dios ha hablado a su vida en esta oportunidad, que está tocando a su corazón, y usted ha sentido que el Señor está invitándole a que usted reaccione ante Él, no salga de este lugar en la misma forma en que vino. Reaccione y tome decisión por el Señor. Si usted desea hoy entregarle su vida a Cristo, yo le invito a que lo manifieste levantando su mano ahí donde está, y nos permita así orar por usted, ayudarle en su caminar con el Señor. Si hay alguien entre nosotros que desea entregar su vida a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, yo quiero invitarle a que lo manifieste levantando su mano ahí donde está y la vuelva a bajar. Si hay alguien entre nosotros, levante su mano y vuelva a bajar. Simplemente quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga. Dios te bendiga. Alguien más que desea hacer decisión por Jesucristo. Dios te bendiga. Alguien más. El Señor está tocando a la puerta de su corazón. No deje que el Señor se quede fuera. Invítele a entrar. Invítele a que Él sea su Señor, pero también su Salvador. ¿Alguien más que desea hacer esta decisión? Levante su mano donde está y vuelva a bajar, si hay alguien entre nosotros. Bien, quiero invitar a los tres que levantaron su mano, los jóvenes atrás y el caballero aquí, que pasen al frente, por favor, quiero orar por ustedes. Pasen adelante, no tengan pena. En lugar de burlarnos, estamos tan gozosos de que ustedes hagan esta decisión. Pasen adelante. Cristo que conseguimos misericordia. Qué bueno. Creyendo en Cristo.
Oremos, mis hermanos. Señor, tu palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y Señor, qué honor, qué alegría ver que estas 4 personas aquí al frente, Señor, están haciendo decisión por ti. Me gozo tanto, Señor, de ver que tú estás obrando, Señor, en sus vidas en este momento. Tu palabra dice que tú, cuando nosotros hacemos decisión de creer en tu Hijo Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tú envías a tu Espíritu Santo, Señor, para que more en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, limpias de todo pecado, Señor, nuestros corazones. Señor, tú escribes un nombre nuevo en ese libro de la vida, Señor, para cada uno de ellos. Y Señor, tú les sellas con tu Espíritu Santo, haciéndoles tu propiedad, Señor. Gracias, porque cada uno de ellos hoy, Señor, está experimentando todas esas acciones de parte tuya, Señor. Y te alabo y te bendigo, Señor. Señor, ruego para que tú les ayudes a vivir para ti, Señor, desde ahora en adelante. Que, Señor, ellos puedan ponerte en primer lugar en sus vidas. Que tú, Señor, les hagas personas útiles en tus manos. Úsales en gran manera, Señor, para engrandecer tu obra en este lugar. Señor, gracias también por la hermana que está haciendo decisión de reconciliarse contigo, Señor. Bendícela, Señor. Tú conoces su caminar y su alejamiento de ti, Señor, pero suplico, Señor, para que tú le ayudes de ahora en adelante, Señor, a ser firme, Señor, en la fe que deposita en ti, a vivir para ti, Señor, a glorificarte a ti, Señor. Ayúdale, Señor, como pareja, como familia, Señor, como hija tuya, Señor, a dar un buen testimonio. Bendícele grandemente, Señor, y prospera lo que ellos hacen con sus manos, Señor, para gloria tuya. Los pongo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.